Hola, buenas tardes. Él es Simón Valen, es un colombiano, diseñador, radicado en Ámsterdam desde hace cuántos años. Simón, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María Eugenia, muchas gracias por tenerme aquí. Feliz de compartir contigo. Vivo en Holanda hace 6 años ya. Bien, ¿y cómo te trata ahí el país? ¿Qué te brindó a vos en tu aspecto de diseño, de diseñador? ¿Qué sentís? Bueno, pues acá yo estudié mi universidad acá en una academia que se llama Design Academy Eindhoven, una academia muy, digámoslo así, enfocada en la parte experimental y en la parte conceptual de los proyectos. Entonces creo que aprendí de los holandeses esa manera de pensar del diseño y bueno, me formé ahí y ahora trabajo y practico en Ámsterdam. ¿Y cómo es tu trabajo ahora? ¿Qué estás haciendo en la parte de diseño? ¿En qué empresa trabajas? Trabajo para un estudio de diseño que se llama Forma Fantasma. Es un estudio de diseño que se enfoca en la parte de investigación de productos y trabajamos investigando como temas un poco así como de problemáticas globales y transformamos eso o traducimos eso a objetos de diseño. Y aparte de esa práctica, digámoslo así, más como profesional, tengo una práctica independiente donde soy diseñador y bueno, trabajo con diferentes proyectos, sobre todo con comunidades y bueno, eso es un poco lo que hago. Bueno, muy bien. Bueno, a mí ahora el tema que nos convoca es la serie que vos hiciste, Suelo Orfebre, que tiene que ver con tu origen, con Colombia. Quería que nos cuentes cómo fue todo ese proceso. Bueno, claro que sí. María Eugenia, Suelo Orfebre empezó como mi proyecto de grado durante mi formación universitaria acá en Holanda y todo empezó como una investigación sobre la historia del oro en las Américas. Y realmente, pues te preguntarás como cuál es la conexión entre el oro y el vidrio y realmente fueron muchos descubrimientos los que tuve en ese camino. Y Suelo Orfebre empezó como esa investigación, una investigación hacia Colombia, hacia mirar un poco adentro de mi país y un poco hacia los materiales que definen esas identidades y que han marcado esas identidades por muchas generaciones. El oro ha sido un material de la conquista y ha sido un material que definió también las culturas precolombinas por mucho tiempo. Entonces el oro fue, digámoslo así, ese material que me permitió entender, la valga la redundancia, la cultura material de las Américas, pero sobre todo enfocado en Colombia. ¿Y por qué el oro? Porque el oro me permitía contar la historia de Colombia desde el pasado, el presente y el futuro. Y investigando el oro, visité una mina cerca de mi ciudad, yo soy de Medellín, y esta mina es en una mina histórica en un pueblo que se llama Marmato, y Marmato es un pueblo donde vivían muchas comunidades indígenas, los cartamas y los emberas, y después fue un lugar de la colonia española por muchos años y fue uno de los primeros asentamientos donde los españoles hicieron minería. Entonces este lugar se convirtió, digámoslo así, en un punto histórico de Colombia que luego fue utilizado por Simón Bolívar como colateral para financiar la guerra de independencia de Colombia, pues de la Gran Colombia, digámoslo así, en ese momento. Entonces, Marmato es un lugar súper histórico en cuanto a su conexión con el oro. Y cuando estuve haciendo mi investigación y mi proyecto de grado sobre el oro, estando en las minas descubrí que los desperdicios de la minería de oro eran usados por las compañías cercanas en Medellín, sobre todo la industria del vidrio, para hacer botellas, principalmente botellas ámbar y botellas verdes de cerveza. Ujú. Y bueno, aunque mi proyecto era sobre el oro, yo pues no podía, como digámoslo así, un poco de hacer digámoslo así, como taparme los ojos ante un problema que era medioambiental, porque Claro. muchos de los desperdicios de la minería se van a los ríos y Ujú. contaminan los ríos. Y bueno, en el pasado eran usados para hacer vidrio y mi Sí. pregunta era, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora? Entonces mi proyecto Suelo Orfebre se tomó
como motivo o sí, como el principal motivo era como cómo podemos reutilizar esos desperdicios de la minería y cómo la pregunta para resolver era cómo eran utilizados en el pasado para hacer vidrio. Ujú. Y bueno, esto no es el único momento, no es el único punto de conexión entre el oro y el vidrio, pero también porque los colonos españoles, cuando llegaron a las Américas, hicieron un intercambio de productos y muchos de ellos fueron vasijas y perlas de vidrio y los intercambiaban por objetos de oro. Mm. Y esas comunidades que vivían en estas minas aledañas o en estas regiones montañosas de Colombia, intercambiaban esos objetos de oro por vidrio, en lo que nosotros conocemos como cuentas de vidrio o chaquiras. Sí. Y bueno, ahora esos son los que definen la identidad un poco lo así indígena de estas comunidades y tienen esta joyería tejida con pepitas de vidrio. Entonces, bueno, el oro y el vidrio siempre han sido un poco, o a través de mi investigación descubrí que se relacionaban una entre otras y mi proyecto Suelo Orfebre recibe este nombre por el territorio donde tomó lugar y pues porque realmente se trata de utilizar los materiales para hacer vidrio. Claro, y cuando tomaste ese primer conocimiento de que se usaba este producto para colorear el vidrio, ¿cómo fue esa investigación? ¿Que querías ir a esos orígenes? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué investigaste ahí? Bueno, claro que sí. Pues mi principal como pensamiento era que todo el material del desperdicio era utilizado para hacer vidrio. Ujú, Y la industria del vidrio es muy, digámoslo así, secreta. Hay ujú, muchos secretos detrás de la industria del vidrio y sobre todo detrás del sector industrial. Entonces yo fui a tocar las puertas de esta compañía. Inicialmente era una empresa nacional que fue adquirida por una empresa americana y que tras ser adquirida decidió utilizar otros materiales de otras minas, otras regiones y otros países inclusive. ujú, Entonces, ¿y por qué? Pues porque la industria requiere muchas veces que los materiales sean de un mismo color siempre, que todos los baches de producción tengan una estabilidad claro, única. sí, Entonces, estos materiales que vienen de minas naturales, pues no son tan estables en ese sentido. ujú, Entonces, pues mi responsabilidad un poco era como redescubrir cómo se transformaba este material y como era mi proceso de grado y como era mi proyecto de grado, yo graduándome acá en una universidad europea, pues tenía que también utilizar a Europa de la mejor manera para adquirir el conocimiento que tenía a la mano. En ujú, Colombia hay una industria de vidrio, pero hay muy poca artesanía vidriera. Digámoslo así, o se ha perdido a través de los años ese ujú. conocimiento. Entonces, pues estando en mi posición de estar en Europa, digámoslo así, yo me volví un colono en Europa, aprovechándome un poco de ese fácil acceso que tenía el conocimiento de vidrio que hay acá en Holanda y en Bélgica y bueno, en Finlandia también eventualmente tuve la oportunidad de trabajar, entonces colaboré con una serie diversa de expertos en el tema. Tenía el material en mis manos y mi experimento sí, ese experimento fue cómo se transforma este material en vidrio. Y al principio empecé con diferentes procesos, en fundición, en crisol, bueno, intentar diferentes métodos hasta que descubrí que realmente el material le aportaba el color al vidrio, más no había suficiente composición de sílica para hacer el vidrio como tal. Entonces, al final se volvía el colorante del vidrio y bueno, en ese proceso de transformación, como parte de esa historia que te contaba, era que mi interés era contar la historia de Colombia, contar la historia de Marmato. Y con el apoyo de diferentes artesanos acá, llegamos hasta un punto donde logramos hacer como digámoslo así, una composición del vidrio y lo dejamos en un punto donde el material dejaba unos trazos visibles del color en el vidrio. Y eso era importante porque uno de los puntos del proyecto era, digámoslo así, combatir esa homogeneidad que la industria tanto requiere o tanto demanda. Entonces,
un poco las piezas tienen diferentes vetas de color y diferentes tonos de color verdosos. Mi primera idea era que yo iba a adquirir ámbar, pero eso nunca sucedió en los experimentos. Es un proceso Siempre quedó verde. experimental exacto, siempre quedó verde, sobre todo pues por los materiales que componen el mineral. Entonces, porque el ámbar se hace con los mismos minerales, pero con un Sí. proceso de oxidación diferente. Entonces, el verde fue lo que adquirimos y es un poco como un vidrio rudimentario. Sí, hermoso. Y cuando hiciste esa búsqueda ahí en Colombia, ¿llegaste a ver estas vasijas hechas con este material? ¿Las llegaste a ver a las antiguas vasijas coloreadas con jagua, es? Y pues sí, con jagua. Jagua es el material que le dan, digámoslo así, los locales a este mineral arenoso. Parece una arena, es una arena oscura que contiene trazos de oro, plata, cobre y una composición entre hierro y azufre y de sílica también, silicio. Y sí, cuando toqué las puertas a esta compañía de vidrio, tuve la fortuna de encontrarme una de las últimas botellas que ellos produjeron con este material. Era una botella ámbar que inclusive conservo que la traje conmigo, pero nunca hubo una respuesta de por qué realmente se hizo, por qué Se dejó pararon de de hacer esa usar, producción. Exacto. claro. Entonces, yo tenía en mi cabeza este color ámbar que intenté lograr y alcanzar, experimentar, un poco como la película del hombre del corazón de cristal de Werner Mm, Herzog, ujú. donde pues la búsqueda era encontrar cómo se hacía el vidrio rubí. El rojo, Y sí. el vidrio rubí se hace con oro. Entonces, bueno, hay muchas conexiones ahí. Yo me sentía como un poco en la película de Werner Herzog, tratando de encontrar una fórmula secreta que desapareció. Y no Y llegamos. final, sí, exacto. Bueno, llegaste a unos verdes geniales igual. Sí, son unos verdes y que muchas veces, digámoslo así, también hablan, es un proceso experimental y uno cuando se toma en un proceso experimental hay muchos conocimientos y muchas cosas que uno no sabe que va a alcanzar. Y también, María Eugenia, yo antes de entrar a este proyecto no tenía conocimiento de vidrio. Para mí el mundo del vidrio era nuevo. Ujú, Yo entré a mi proyecto desde un ángulo un poco lo sí más antropológico y un poco más etnográfico sobre entender la cultura material del oro, claro. y el vidrio me permitía a mí contar esa historia, pero yo no tenía conocimiento técnico ni científico del material como vidrio como tal. Entonces creo que fue también un poco mi rol de diseñador de ir tomando esas decisiones en el proceso de experimentación, que fue lo más importante, que Ujú. fueron dándole forma al proyecto y a lo que son estos jarrones verdes que es Suelo Orfebre hoy. Claro, y bueno, yo sé que vos experimentaste ahí en Europa, tomaste contacto con distintos sopladores y cómo conseguís que lo soplen ahí en Colombia esto, los Bueno, yo jarrones. tuve, claro que sí, mira, trabajé con diferentes artesanos aquí entre Holanda, Bélgica y Finlandia, porque hay mucho conocimiento alrededor y mi intención siempre desde un inicio era cómo hago que este proyecto se vuelva un proyecto local en Colombia. Porque para mí eso era lo más importante. Mi proyecto desde el ángulo antropológico intentaba también decolonizar el uso de los materiales, ¿cierto? Tenemos muchas minas extranjeras que extraen materiales y extraen también los valores de esos materiales sin dejar muchas veces la riqueza en nuestro país. Ujú, Y mi intención nunca fue como extraer esos materiales de Colombia y transformarlos en Europa. Entonces en Colombia, en Europa adquirí el conocimiento y luego ese conocimiento lo traduje digámoslo así, lo tomé conmigo de vuelta a Colombia. Tuve la fortuna de encontrarme con un soplador, un artesano que se llama Peter Van Dyck, y él es un artesano belga que de pura casualidad se mudó a Colombia hace algunos años. Y él se mudó a Colombia porque pues le gustaba Colombia y allá fue donde dio a parar, pero no estaba practicando su artesanía en vidrio. Y fue a través de una artesana belga
que me dijo, mira, hay alguien en Colombia que se mudó de Bélgica y en ese momento yo conocía muy poco de la artesanía de vidrio en Colombia, muy pocos sopladores trabajan el arte del vidrio soplado artesanalmente. Entonces, bueno, tuve la fortuna de dar con Peter Van Dyke y yo virtualmente, aún estando en Europa, con la intención de volver a Colombia, le escribí, le dije, mira, Peter, estoy trabajando en este proyecto, se trata sobre esta mina de Marmato y la idea es hacer un proyecto allá y cómo hacemos. Y bueno, Peter afortunadamente se montó en este proyecto a ciegas. Entusiasmaste, claro, y había dejado de estar Exacto. soplando vidrio él allá. Bueno, Exacto, entonces, como digámoslo así, el sector artesanal no es tan, digámoslo así, no es tan grande en Colombia, también la parte material de hornos y los crisoles y todo era un poco difícil de conseguir. Entonces nos tomamos en la tarea de construir nuestro propio horno con materiales cerámicos que, digámoslo así, tomábamos prestados de la industria cerámica, de la industria refractaria y construimos nuestro propio horno para facilitar la producción de las piezas. Entonces, con la ayuda de Peter y con la ayuda de la comunidad, construimos un horno y ahí es donde hicimos todo el proceso de fundición y curado de las piezas. Entonces, Peter ha sido un elemento clave y central del proyecto y pues realmente se volvió más en un proyecto colaborativo donde también involucramos diferentes miembros de la comunidad de Marmato. Uno de ellos se llama James Lemus, que es un joyero local y también es un minero. Él es minero por la mañana y joyero por la tarde. mira. Y él es una de esas personas que fueron únicas en el descubrimiento del pueblo porque entendía el valor, la importancia y valor de la transformación de la materia prima. Que el valor no solo está en la extracción, sino en la transformación. Entonces es un poco también como lo que queríamos hacer con Suelo Orfebre, traerlo y llevarlo a la comunidad. Era eso, no extraer los materiales y transformarlos en algún otro lugar, sino realmente generar un taller local en la mina de Marmato. ¿Y con este joyero qué fue? ¿Hicieron piezas de joyería con vidrio o qué fue lo que aportó él? Pues en un inicio, James aportó, digámoslo así, él es también docente del colegio local. Entonces, con él desarrollamos una serie de talleres con un grupo de estudiantes de los últimos grados de la secundaria. Ujú. Entonces, él es docente de joyería en este colegio pero él sin conocimiento del vidrio, se animó a ser, digámoslo así, partícipe de estos talleres. Y él fue un poco como mediador y nos sirvió de apoyo mucho también en conseguir los recursos y todo. Entonces, James era como nuestra voz y cuerpo en el pueblo. Bien, Eh, y estuvieron entonces, soplando ahí otros. Claro, Ah, con James también hicimos unas piezas con él, hicimos unas piezas con los jóvenes también del colegio e inclusive unos de los resultados de esas piezas del colegio se quedaron en el colegio, se quedaron con James y se quedaron como con los estudiantes porque era importante también no solo mostrar el proyecto, sino también crear como una conexión con el proyecto. La idea de esos talleres era, y junto con Lemus también era generar un interés en la comunidad diferente a la minería, que generara digámoslo así, un cuestionamiento y un potencial de que hay otras posibilidades diferentes a la minería. Nuestro proyecto nunca fue decir no a la minería, ujú. aunque obviamente es cuestionable y en muchos sentidos ha sido, digámoslo así, negativo para nuestro país, Sí. pero la idea era qué hacemos con nuestros recursos con nuestras propias manos y evitar que las empresas muchas veces extranjeras lleguen a estas minas a explotar los recursos Se llevan y todo. exacto. Entonces era un poco como empoderar a la comunidad local para que ellos mismos pudieran hacer el uso de los recursos. Y ahora, hoy en día, con James estamos intentando, obviamente, a una más pequeña escala, hacer una pequeña colección de joyería. ¿Por qué? Porque
el soplado de vidrio requiere un conocimiento que requiere mucho tiempo de estudio, Sí. ¿cierto? Entonces, hemos intentado de pronto reducir la escala de la intervención para transformar los materiales del desperdicio del oro y hacer pequeñas piezas de joyería, pero ese proyecto todavía está en proceso. Bueno, y escúchame, Simón, vos me contabas que estuviste en Itala, ¿no? Ahí en Finlandia, y ahí conociste a la que es la alquimista, la que prepara las mezclas de colores, ¿no? ¿Cómo fue Sí, eso? ¿Qué aprendiste bueno. de ella? ¿Cómo es? Claro que sí, mira, al el inicio de mi proyecto, como yo tenía muy poco conocimiento sobre el vidrio, tenía que intentar un poco como tocar puertas donde pudiera acceder al conocimiento. Y después del análisis químico, cuando descubrimos que un poco como la materia prima no era la que componía la base del vidrio, sino la que le daba el color al vidrio, pues precisamente color era lo que teníamos que investigar. Y cuando yo era estudiante tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Finlandia hace varios años. Y bueno, a través de eso y tocando puertas, cuando ya estaba haciendo suelo orfebre, años después, tuve la fortuna de conocer, y quedo pendiente de darte el nombre, a una de las personas que estaba encargada del Departamento de Desarrollo de Color de Ítala. Ítala es una empresa finlandesa que es reconocida mundialmente y sobre todo ellos tienen un sistema productivo muy interesante porque eh, eh, tienen un desarrollo de color muy, muy bonito. Y bueno, uno de los primeros acercamientos que tuve fue digámoslo así, era muy bonito porque tenían todas las muestras de color que han desarrollado a través del tiempo. Entonces tú ves como un poco como en un eje X y Y, todos los colores y los matices que hay entre esas formas. Y a través de ella, pues ella me dio mucho conocimiento sobre todo de entender cuáles minerales le daban qué color al vidrio. Entonces, ese fue uno de mis primeros acercamientos de pronto al lado más científico o técnico de hacer vidrio y de darle color al vidrio. El mundo del color del vidrio es un mundo gigante Ujú. que tiene unos pequeños matices que son muy difíciles de capturar. Entonces, a través de ella fue que tuve la oportunidad de conocer un poco más de eso. Qué lindo, qué lindo. Y este soplador que quedó, que es belga, que está viviendo allá en Colombia, después de esta oportunidad que le diste vos de armar ese horno y de hacer este proyecto, ¿él quedó allá soplando o no? ¿Cómo siguió? ¿Se Sí, quedó con el horno? pues mira, yo creo que fue una construcción mutua. Yo creo que tanto yo como él vimos un potencial en el proyecto, y al final creo que es una colaboración. Yo creo que yo ahí no tengo la cabeza, sino que somos dos, tres, cuatro cabezas. Yo la verdad le doy el crédito a todos los participantes del proyecto porque como diseñador uno de pronto da dirección o orquestra un poco los caminos del proyecto. Pero Peter afortunadamente tenía mucho conocimiento no solo en soplado, sino también en el horno. Y hoy en día Peter sigue utilizando el horno. Él Buenísimo. tiene un taller, un pequeño taller en una parte rural de Medellín, donde todavía el horno funciona. Entonces ahí él sigue produciendo sus piezas y también tengo conocimiento que también da clases hoy en día. Mirá qué Entonces, importante el punto que armaste ahí, ¿no? Le abriste una puerta que por ahí él no la había tenido ni por sí, asomas. inclusive también Peter había intentado montar su taller y por diferentes motivos la maquinaria tuvo dificultades en entrar a Colombia por aduanas. Mm. Entonces realmente pues Peter estaba ahí un poco enfocándose en otros proyectos, digámoslo así. Entonces este punto de entrada fue beneficioso para ambos Sí, yo lo empezar y creo. Peter ha sido súper, súper importante para el proyecto.
Suelo de orfebre, una vez que ya están las piezas en Colombia y en Europa, ¿qué repercusión tuvo? Bueno, pues Suelo Orfebre en un inicio, como parte de mi proyecto de grado, fue exhibido en la Semana del Diseño de Holanda. Esa fue la primera vez donde yo exhibí las piezas en público, también frente a un público europeo. Y obviamente yo estaba hablando de un tema que tiene que ver es un tema sensible porque yo estaba hablando de temas coloniales, de minería, de extracción, de la relación que hubo entre los intercambios de las colonias. Y fue muy interesante, María Eugenia, porque ellos fueron receptivos frente al proyecto. Y yo creo también porque el proyecto les permitía a ellos también entrar a conocer un poco más de cerca una comunidad minera artesanal y también porque las piezas mismas, porque las piezas en sí cuentan una historia. Ujú. Eh, entonces creo que afortunadamente tuvo una muy buena recepción aquí en la comunidad europea y también en Francia ha tenido muy buena recepción, he exhibido en diferentes museos y en diferentes galerías y muchas veces, a veces en mí resuena esa frase que dice nadie es profeta en su propia tierra. Suele Y a pasar. veces, exacto, y a veces aunque mi proyecto ha resonado aquí en Europa y cuento esa historia de mi país, Sí. mi mayor interés es que esto genere un diálogo en Colombia. Ujú. Y lo hemos logrado de alguna manera y Bueno, fui a tocar las puertas también a esta empresa de vidrio sí. eh, que dejó de hacer de esas botellas de vidrio hace muchos años. Y aunque hubo un interés inicial, digámoslo así, en el proyecto, lo que te digo, la industria se comporta de cierta manera en donde Sí. lo que tiene que garantizar es estabilidad o ganancias, es difícil. Pero para mí lo más importante también es cómo repercute este proyecto dentro de la comunidad. Entonces, para mí que el minero, que el joyero esté interesado también por entender el proceso de extracción del oro desde otro punto de vista, que de alguna manera, y obviamente difícil de pronto de medir, de qué manera impactó esto a los jóvenes de la comunidad. También de pronto Sí. puede ser que esto ponga también en cuestión si el futuro de estos jóvenes es la minería o no. Exacto. No porque precisamente todo el mundo tenga que ser un soplador de vidrio, pero porque hay diferentes procesos artesanales u oficios artesanales que Sí. ofrecen otras alternativas a la minería. Y estaba pensando este producto, el Jawa, ¿lo probaron usar en cerámica o en alguna otra, digamos, construcción material? ¿Así? ¿Hicieron otras pruebas? No, sabes que no. Yo creo que para mí el punto de entrada era el hecho de que era antes usado en vidrio. Entonces yo creo que mi punto de conexión era como redescubrir ese Mm, proceso de cómo era que anteriormente se hacía uso en el vidrio. claro, Pero es una oportunidad, o sea, una hoja en blanco para seguir experimentando y es sí. decir, la minería del oro es central en Colombia, pero hay muchos materiales de los cuales somos, digámoslo así, están en nuestro suelo y que muchas veces no apreciamos nosotros mismos. Claro, estoy pensando, Eh, si logras dar ese color al vidrio, tal vez se pueda usar como un esmaltado para la cerámica. No lo sé, se me ocurre ahora, estoy hablando, si soporta alta temperatura, tal vez pueda ser utilizado, Total, y yo creo que ahí hay mucho potencial para experimentar. ¿no? Para que no sea un desecho y pueda tener otra vida, ¿no? Habría que verlo. Y Eso ahora es, vas a estar participando de European Glass Contest. correcto, ¿Y sí. Es, cómo fue eso? ¿Cómo participaste? O sea, ¿cómo te inscribiste y cómo va a ser? ¿Cómo que te contaron? Bueno, pues afortunadamente descubrí este European Class Context también gracias a ti, María Mm, Eugenia. bien, me alegro, me alegro. Entonces, nada, el proceso de aplicación fue online Ujú, y yo ahora resido en Holanda. Entonces, a través, como era un proceso de selección nacional, ujú. entonces
me escogieron como en representación de Holanda, también con otro estudio holandés que también trabaja con vidrio, que se llama Atelier Enel. Entonces, somos dos estudios, pues, o dos diseñadores aquí en Holanda que vamos a representar en Bien, el European Glass Context. bueno, vamos a ver. Obviamente mi proyecto sigue hablando sobre Colombia, sigue hablando sobre Latinoamérica, Ujú. eh, y yo creo que ese sigue siendo mi mensaje y ese sigue siendo un poco como la bandera que yo siempre alzo, que nuestro norte es el sur, como Mm, decimos muchos, sí, un total. poco, y que aunque yo esté acá en este contexto, mi proyecto es un proyecto que cuenta la historia de Marmato. ¿Y extrañas Colombia? ¿Querés volver en algún momento? ¿Tenés ese...? Extraño mucho Colombia, sí, extraño mucho Colombia y creo que en Colombia están, hay muchos cambios y hay una generación de jóvenes diseñadores y creo que un poco también de jóvenes artesanos que Ujú. están impulsando un sector creativo y están también impulsando las economías desde la creatividad. También aportándole a una industria eh, eh, que tiene mucho por crecer, mucho, creo que también me considero o quisiera ser parte de esa generación que está haciendo cosas por nuestro país. Qué lindo. Pero al fin estoy en otro contexto y a veces también es bueno tener un poco de distancia y perspectiva, Sí, pero aprender, sí, capitalizar exacto, tu experiencia ahí, que debe ser muy sí. rica. Y volver a Colombia un día a aplicar todo eso aprendido. Sí, buenísimo. Conoces gente de todos lados ahí, no sé, me imagino en dónde habrás estudiado, en tu trabajo. No sé, Ámsterdam es un lugar que multicultural, te aporta mucho. Sí, Y el diseño está valorado, se vive, digamos, se vive bien. Un diseñador puede vivir bien ahí haciendo esto que le gusta. sí, O es así es. complicado, no. Sí, hay un buen mercado y yo creo lo que tú decías de la valorización del trabajo es diferente. Mm, Y yo creo que mm, un poco también creo que es nuestra responsabilidad en los países latinoamericanos sí. de, en el doble sentido, tanto como clientes, aprender a valorar un poco esas piezas, pero Ujú. también un poco como diseñadores, también nuestra responsabilidad es en darle valor a lo nuestro también un poco. Muchas veces y por muchos años el diseño y la artesanía se enfocaban en copiar Ujú. eh, l- m- tendencias europeas o tendencias americanas Sí. y creo que ahora que nosotros como diseñadores locales le damos valor a lo nuestro, eso también hace un cambio en quien lo compra, ¿Y en qué porque país le sentís da, que se ve más eso? Yo estoy pensando en Brasil, acá en Latinoamérica, ¿en qué país pensás que se valora yo más el pienso, sabes diseño que yo pienso mucho, para mí un referente muy grande es México, también? porque Sí, México para mí es un país que ha logrado mezclar mucho sus tradiciones artesanales sí, en el día a día. Y creo que también México pues tiene una economía grande que obviamente aunque muy cercanos a los Estados Unidos y sí, aunque culturalmente han habido muchas influencias americanas, creo sí, que México también le ha dado mucho valor a esas tradiciones artesanales locales. sí. Y Colombia, estamos en ese camino de redescubrimiento. Bien. Brasil, obviamente, gigante y tienen un valor artesanal muy grande y creo que en Brasil, de pronto también como lo que tú mencionas, también hay un valor por las materias primas locales muy grande, de esas de pronto fibras locales o maderas locales que se ven a través de los diseños. Sí, 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 es verdad. Y bueno, ¿y cómo sigue tu carrera? ¿Vas a partir de este contacto que tuviste con el vidrio, seguiste trabajando con vidrio para tus otros proyectos? ¿Lo tenés en mente como posibilidad para material o con qué materiales trabajás?
Yo creo que yo estoy enamoradísimo del vidrio. Ah, Es bueno. un mundo gigante, creo que tengo mucho por aprender aún. Ujú. Creo que hay mucho, hay algo que quiero seguir explorando y es esa conexión entre el oro y el vidrio. También hice otro proyecto que era sobre cuentas de vidrio, perlas de vidrio, canutillos, que se trataba sobre fundir esas piezas similar a como lo hicieron los colonos cuando llegaron a las Américas, que fundieron el oro en estos lingotes. Mm. Entonces hice un proyecto un poco más artístico, fundiendo vidrio en forma de lingotes, porque estas cuentas de vidrio, estas perlas de vidrio son producidas sobre todo en República Checa y quería hacer como un proceso inverso de esa transformación. Entonces también Sí. sigo trabajando con el vidrio en otros métodos. Las primeras cuentas que encontraron acá en América son de Murano. De Murano. De Murano y las encontraron en Canadá. Bueno, pues imagínate, o sea que esos intercambios son muy interesantes porque esos De materiales, antes de la colonización. sí, Sí, ok, pero entonces supongo antes de la colonización, podés wow. creer. Te voy a pasar el dato. Wow, María Eugenia, eso es nuevo para mí. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, se Porque, cree que cruzaban, viste, sí, por el estrecho, pero sí, sí, había ese sí, intercambio antes del 1490. wow. Porque ahí lo más interesante es que los españoles, o inclusive, pues, no sé si los portugueses, pero los españoles traían chaquiras o traían cuentas de vidrio em, y objetos de vidrio, vasos, potes de vidrio, y los utilizaban en un inicio como materiales de intercambio. Porque obviamente cada quien le da valor a lo que tiene en abundancia, ¿cierto? O en escasez. En Entonces, escasez, sí, sí. exacto. Entonces para los europeos en esa época, el vidrio era muy valioso y en las Américas el oro era valioso solo cuando estaba transformado. El oro era abundante en su naturaleza. Entonces creo que esos procesos de relación de intercambio son muy interesantes y ahora que me dices que fueron inclusive descubiertos antes de la colonia, Antes de la colonia. es, y Sí, es acá, interesante porque, acá hay un dicho porque que dicen esto de por espejitos de colores, ¿no? sí, Que llega, nosotros ¿no? También lo es, dicen. también lo decimos, también Claro. que se vendió por un espejito sí, tenemos Como que mucho, te mucho, quieren timar, te quieren estafar, ofreciéndote espejitos de colores, ¿no? exacto, nosotros tenemos lo mismo, inclusive el título de este proyecto que te cuento se llama Mirrors for Gold, que Ujú. quiere decir espejos por oro. Ese Bien. intercambio es el punto de interés. Y Suelo Orfebre también habla de ese intercambio un poco, de ese intercambio un poco imbalanceado o como desbalanceado es la palabra, de esos intercambios de cómo le asignamos el valor a los materiales y a los Y recursos. para finalizar, te voy a pedir si nos recomendás algunos lugares para ir a ver vidrio ahí en Holanda. Claro que sí, María Eugenia. En Holanda hay una tradición de vidrio muy grande, sobre todo en un pueblo histórico que se llama Leerdam, Ujú. y ahí hay un museo que se llama el Museo Nacional del Vidrio. Y ahí hay una colección histórica muy interesante de varios diseñadores holandeses que han trabajado con vidrio y también hay como una demostración en vivo de soplado. También recomiendo el Stedelijk Museum, que es el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, porque Holanda tuvo una historia de diseño industrial muy grande. Entonces ahí hay unas colecciones de vidrio muy, muy, muy bonitas. Y para finalizar, y imperdible, es el Rijksmuseum, que es el Museo Nacional de Holanda, donde están todas las piezas históricas, desde Rembrandt hasta, bueno, todos los grandes pintores holandeses. Ok. Pero hay una colección de vidrio y cerámica muy bonita, sobre todo en los pisos de abajo, donde tienen unas piezas
de la cerámica holandesa de Delft, increíble, y también hay unas piezas de vidrio muy, muy, muy bonitas. Entonces, para mí esos son los tres top de las recomendaciones. Lo agendamos para cuando se pueda y vamos ahí a visitar eso. Bueno, Simón, te quería agradecer muchísimo esta charla, este tiempo, y nada, seguimos en contacto y esperamos ver tu próxima serie, esta que Espejos por Oro. Claro que sí, María Eugenia, a ti mil gracias por esta invitación y también admiro tu trabajo y que se esté creando una comunidad de vidrio hispanohablante y en Latinoamérica. Gracias también. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto. Perfecto, seguimos en contacto, María Eugenia. Gracias, nos vemos.